Como siempre, como todas las tardes de los martes y jueves, les doy la bienvenida a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano a este recorrido que estamos haciendo por el mundo. Hoy hemos dedicado, las últimas dos sesiones las hemos dedicado a lo que es el legado cultural de España, ya que nos atañe directamente, pues nuestra cultura está muy vinculada a la cultura española. Eh, antier, pero me mencionaban algunos nombres que yo había omitido, por ejemplo, Pío Baroja, un importantísimo novelista, al poeta León Felipe, y bueno, si vamos a mencionar, muchos fueron omitidos, como es el caso de Blas de Otero, de Gabriel Celaya, eh, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, que fue ganador de un premio Nobel, en fin, eh, y muchos novelistas, sobre todo de los más recientes, bueno, pues esto es algo natural. Yo me he basado en lo que es un legado cultural, sí, lo que hemos heredado y no lo que se está haciendo ahora. Lo que se está haciendo ahora es muy importante, no nada más en España, sino en Europa y en América, sobre todo en América Latina. Hay una efervescencia creativa de escritores y poetas que pues no terminaríamos nunca. Sería maravilloso poder dedicarnos a explorarlos, pero pues de hecho, este es un curso de geografía turística. Nos estamos desviando un poco simplemente para darle valor a esa parte de, de un país que eh, con el que estamos muy relacionados, que es España, y hablar pues de su literatura, de su poesía, algo de su literatura, y hoy nos vamos a meter con algo, con un poco de su extraordinario legado en pintura. La pintura en Europa tuvo un despertar durante el Renacimiento italiano. Durante mucho tiempo, todos los pintores o los aprendices de pintura viajaban a Italia para terminar de aprender. El, por ejemplo, la herencia que dejó un Miguel Ángel en la Capilla Sixtina sirvió de guía para estudiar anatomía a muchísimos pintores, pintores incluso italianos o pintores de otras partes de Europa. Se iban un año, 2 años, 3 años y se dedicaban a copiar esta producción extraordinaria del techo de la Capilla Sixtina y también del altar, porque ahí estaban todas las posturas eh, posibles del ser humano y tenían un sustento anatómico. Si saben, Miguel Ángel fue un estudiante de anatomía clandestino. Un sacerdote le ayudó porque en ese tiempo estaba prohibido andar escarbando tumbas, pero pues él tuvo el apoyo de este fraile y que lo ayudó a estudiar anatomía en cadáveres. Lo mismo sucedió con Leonardo da Vinci.
Y de esto aprovecharon después muchos otros pintores de la misma Italia y también de otras regiones de Europa. De hecho, Rubens, que tuvo un vínculo muy cercano con España, fue quien le recomendó a Velázquez irse una temporada a Italia, pues para estudiar, para continuar sus estudios. Ahora, después, una vez que maduró España en su aprendizaje de la pintura italiana, se convirtió en uno de los pioneros, en uno de los países más importantes en el arte de la pintura. Vamos a empezar nada más haciendo una breve semblanza, un breve recorrido de estas pinturas. Por ejemplo, estas pinturas románicas en la iglesia de San Clemente, en Teruel, en Cataluña. Mucha de esta pintura románica se encuentra en Cataluña. Este es un Cristo Pantocrátor, muy al estilo catalán. Nunca son en Cataluña tan sombríos como los pantocrátoros griegos o, no digamos, rusos o incluso italianos. Aquí tenemos, por ejemplo, la colegiata de la Basílica de Toro en León, cuyas bóvedas están pintadas con motivos románicos. El románico, nada más para una información, es lo que continúa en la evolución del arte. Digamos, primero fue el arte clásico, el arte de los griegos y los romanos. El arte romano es una evolución o una imitación con ciertas variantes del arte griego. Cuando cae el Imperio Romano, surge el arte bizantino y surge el arte románico, que no tiene nada que ver con los romanos. Se le llama románico a esas iglesias muy masivas que no tenían los ventanales góticos y cuyas paredes estaban pintadas con motivos del Antiguo Testamento o de la vida de Cristo. Esto, como les decía, es la Colegiata de Toro en León. Aquí tenemos ya el inicio de la pintura gótica en España. Y aquí estamos, por ejemplo, en un cuadro que ya es un presagio, de hecho es un inicio, un despertar al arte renacentista. Tiene ya muchos motivos que no aparecen en la pintura anterior, y esto es de Jaume de Esige en la Catedral de Sagorbe, en Valencia. Aquí tenemos otra pintura, también de la misma época, pintura gótica, el San Jorge, y este es la consagración de San Agustín, también en Valencia, y aquí ya la pintura con mucha influencia italiana. Se puede ver, por ejemplo, este Cristo, las expresiones de la Virgen, ya tiene motivos prerrenacentistas traídos de Italia.
tienen una última cena, y ya se puede decir eh, inicios del Renacimiento. Esto ya no es pintura gótica. Y llegamos a la pintura renacentista, y uno de los pintores más importantes que durante un tiempo fue ignorado, desconocido, casi olvidado, fue Luis de Morales. Luis de Morales tenía un estilo eh, sombrío, muy trágico. El uso de sus colores era mortecino. Hagan de cuenta que era un precursor del Greco sin llegar a esos extremos del Greco. Y durante una época él fue muy respetado. Luis de Morales fue uno de los grandes pintores ya del Renacimiento medio en España, y después surgieron pintores como Zurbarán, Velázquez, etcétera, y durante mucho tiempo Luis de Morales estuvo olvidado. En su tiempo le llamaban Luis de Morales el Divino. Después el Divino se olvidó, y, por ejemplo, durante el siglo XVII, XVIII, sobre todo el XVIII y el XIX, Luis de Morales estaba prácticamente arrinconado en algunos conventos. En el Museo del Prado había un par de cuadros de él, y hasta principios del siglo pasado, o más bien mediados del siglo pasado, Luis de Morales tuvo un renacimiento. Si su estilo un poco tenebrista empezó a tener auge, sobre todo la belleza de sus vírgenes, una belleza siempre triste, muy dolida, pero muy hermosas. Ya tenemos la muerte de la Virgen de Luis de Morales. Aquí tenemos el Ecce Homo de Luis de Morales. Todas estas son pinturas de Morales. Vean el colorido ligeramente lívido. Fuera de estas, déjenme, esta es casi caricaturesca, la mueca de burla, pero las expresiones de sus Cristos siempre son sumamente tristes, siempre impregnadas de una agonía muy suya, muy de Luis de Morales. Ven este espléndido Cristo. Dedos delgados. Mucha gente considera que hay mucha influencia de Luis de Morales en la pintura del Greco. Yo no puedo decir si realmente es influencia de Morales en el Greco, pero sí de repente encontramos semejanzas. Por supuesto, en Luis de Morales vamos a descubrir una fuerza expresiva mucho más intensa. Sus cuadros de agonía son más dolorosos, son más trágicos que todo lo que hace el Greco. El Greco siempre tiene un toque espiritual, como de figuras
que se están elevando, sus cuerpos no tienen peso. Luis de Morales sí tiene peso y siempre es un peso como tamizado de tragedia. Algunas de las caras de sus vírgenes son sumamente bellas y hasta ahora se le está dando crédito. Hubo una exposición, no sé si hace 2 años o 3 años, en el Museo del Prado de Luis de Morales. Vean esta Pietà. El dolor de la Virgen es un dolor humano y bueno, el cuerpo de Cristo, el Cristo muerto, no estamos viendo un Cristo sublimado como el Cristo de Miguel Ángel. Aquí estamos viendo un cadáver, el cadáver de un cuerpo que ha sido brutalmente lastimado y con las cicatrices de las espinas escurriendo sangre ya coagulada, y la expresión de la Virgen es de un dolor que trata de contenerse y es profundamente expresiva. Bueno, estábamos hablando del Greco. Lo pongo junto a Luis de Morales, aunque hay una diferencia de época de más o menos medio siglo, para que simplemente comparen los colores del Greco. Tienden a ser muy pálidos, pero sus expresiones no suelen ser mortecinas. Todos los personajes que pinta el Greco están vivos y son retratos de personas reales en este que es su obra maestra y que se encuentra en Toledo. Se llama El entierro del conde de Orgaz. Es una pintura donde cada uno de los personajes es un personaje real de su época, auténtico. Hay discusión de si este o este es el autorretrato del Greco, que se autorretrata como una firma. Esta pintura, que les decía está en Toledo, se encuentra en la iglesia de San Tomé. Y bueno, entra uno y de repente se encuentran con con este entierro, con este séquito de cuerpos vestidos de negro, gorgueras muy al estilo del siglo XVI, y una serie de rostros serios, adecuados a lo que es un entierro. Es impresionante. Es una de las grandes pinturas realizadas en España en su tiempo. Hay la leyenda, esto no sabemos si es auténtico, que el Greco propuso, estando en Roma, quitar todo, es decir, borrar toda la Capilla Sixtina, todo lo que había pintado Miguel Ángel, rehacer el enyesado y él hacer su propia versión de la Capilla Sixtina. Bueno, puede ser una arrogancia
de este griego, porque él nació en Grecia. Lo de el greco es porque él nació en la isla de Creta. Su nombre era Doménicos Theotokopoulos y mucha gente considera como el colmo de la vanidad compararse con Miguel Ángel. Pero si somos imparciales, imagínense una capilla sixtina también pintada por el Greco. Ha de haber sido una maravilla. No quiero con esto demeritar esa gigantesca obra de Miguel Ángel, que es una de las obras de arte más importantes que se han realizado en la historia del arte. Para nada. Pero quisiera imaginarme toda un Antiguo Testamento o más aún un juicio final con estas figuras como fantasmales que caracterizan la obra del Greco. Al decir fantasmales, me refiero a esta característica. El Greco, vean por ejemplo, es el bautizo de Cristo. Aquí está siendo bautizado, aquí está el cuerpo de Cristo, estas elongaciones y estas curvas, como también en el caso de San Juan el Bautista, con estos colores pálidos que no tienen ningún peso carnal. No es carne lo que pinta el Greco, es casi una fluorescencia post-mortem. Es como la aparición. Yo me imagino que si se aparece a uno un fantasma, ha de ser con estos colores tipo Greco. Imagínense un juicio final con cuerpos alargados, como suele hacerlo este maestro griego de Toledo. Esta es una de sus obras maestras. Es un extraordinario retrato llamado El caballero con la mano en el pecho. Tiene esta característica típica del Greco, que es el dedo cordial con el anular siempre juntos, siempre los unen. Déjenme ver si en la pintura anterior se puede ver esa, bueno, no aquí no tanto, pero esa es una característica de las pinturas del Greco. Estos dos dedos siempre los unen. Este retrato se ve inmediatamente que es el cuadro de un hidalgo, de un gentilhombre, vamos, con la empuñadura de la espada, el encaje del puño, la gorguera y esa nobleza que revela el rostro de este hombre. Esta es visión del Apocalipsis y empezando con las nubes, los cielos del Greco siempre son como llamaradas, pero como flamazos de una luz blanquecina, no es lumbre roja y amarilla, al contrario, son fosforescencias.
Y esa característica que les digo, por ejemplo, este cuerpo que está apoyado, no pesa. Igualmente, este cuerpo hincado y estos otros cuerpos carecen de peso específico. No se nota que estén apoyados en el suelo. Más bien están en un proceso de elevarse, de fundirse con la atmósfera, de convertirse en nada, como diría en inglés Shakespeare, a punto de melt into the thin air, de disolverse en el aire, en el delgado aire. Su estilo es único. Curiosamente, también hubo una época en que el Greco se olvidó y no fue sino hasta fines del siglo XIX. Parte de ello tuvieron responsabilidad los maestros impresionistas y a principios del siglo XX el Greco tuvo de pronto un auge como nunca se había visto hasta la fecha. En la actualidad, sus cuadros pueden ser catalogados entre los más costosos del mundo. Tenemos una vista de la ciudad de Toledo, de su amado Toledo. El Greco amó a Toledo, nunca pensó irse y regresamos a esta característica. La ciudad es una ciudad fantasma, es una ciudad de fosforescencias, no está hecha de piedra, está hecha como de fuerzas espirituales o de la misma materia insustancial de que están hechas las nubes. Bueno, pues este es el extraordinario Doménicos Theotokopoulos, uno de los grandes maestros en la historia de la pintura. Hay muchos críticos en la actualidad que lo califican junto con Rembrandt y con Velázquez como los tres grandes pintores de la historia. Y hablando de Velázquez, aquí tenemos su extraordinaria Venus del Espejo. Alguna vez yo comenté que si hubiera la posibilidad de robarse un cuadro de la National Gallery de Londres, es sencillo, ¿no? Me imagino que ha de ser relativamente fácil sacar un cuadro como este de esta galería que está más cuidada que la reina Isabel. Yo me llevaría este cuadro. Es, se dice que es el único desnudo que se pintó en España. Ya lo hemos visto en un par de ocasiones. Este cuadro, eh, por ejemplo, en los Países Bajos, fue criticado porque decían que estaba muy flaca la muchacha. Decía que le faltaba carne por lo cinturada que está. Y se criticaba, decía que así eran todas las españolas. La verdad es que esta muchacha tiene un cuerpo soberbio que no tenían ni las holandesas ni las flamencas, aunque Rubens las haya inmortalizado, nunca se podrán comparar
con esta perfección muy del siglo XVII, de mediados del siglo XVII. Pero es lo que siempre hablo, es este juego de colores tan sencillo, esta seda negra, la sábana blanca, la cortina roja y este fondo neutro, y lo único que brilla, lo único que destaca es el soberbio cuerpo de esta Venus. Una de las pinturas, como ya se los he comentado, de las pinturas sagradas del National Gallery. Es uno de sus tesoros, de sus 10 tesoros. Bueno, es la pintura, esta pintura fue atacada a principios del siglo pasado, por una feminista que llegó con un cuchillo y rasgó la pintura en una manifestación de protesta por el uso de la mujer como un elemento erótico, y afortunadamente se logró restaurar y casi podemos decir, hay que verla con mucho detalle, y se notan, no en esta reproducción, sino viendo la pintura en vivo, se pueden ver ínfimas cicatrices de esos cortes que le hicieron. Seguimos con Velázquez. Velázquez era un pintor sumamente serio. Él, les puedo decir, vivió toda su vida en el Palacio del Rey. Él a los 20 años obtuvo el puesto de pintor de la corte y llegó a hacer amistad con Felipe IV de España. Durante todo este tiempo, él se dedicó a pintar la familia real, y una de sus características era su pintura silenciosa. Al contrario de un Rubens o de un Goya que vamos a ver más adelante, la pintura de Velázquez siempre es quieta, es callada, es fría. El ojo de Velázquez es implacable. No pondera, no critica a través de su pintura. Él retrata lo que ve y más al fondo, porque siempre hay un reflejo del alma, del corazón de quienes pinta. Casi podemos ver sus pensamientos, y lo que siempre se ha dicho, estar frente a un cuadro de Velázquez, a veces no sabe uno si uno está mirando al cuadro o el cuadro lo está mirando a uno. Vean este magnífico retrato de don Luis de Góngora y Argote, el gran poeta culterano, fue admirado por nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, ella escribe su primer sueño como en homenaje al genio de Luis de Góngora, que era un hombre agrio y que tuvo siempre un conflicto
tanto con Cervantes, pero sobre todo con Francisco de Quevedo, que se odiaban. Se dedicaron mutuamente poemas, sobre todo los de Quevedo, llegan a un nivel escatológico, porque no se mide en el nivel de vulgaridad a que llega a insultar a don Luis de Góngora. Aquí tenemos a este trabajador que fue el ayudante personal de Diego Velázquez y lo pintó, y algo que siempre se admira es esa dignidad. Nunca lo pintó como si fuera un sirviente. Este hombre tiene su dignidad que se le destila a través de la mirada. Eso fue otra de las características de Diego Velázquez. Este es el Esopo, la pintura de Esopo, el fabulista griego, realizada en la juventud de Diego Velázquez. Vean nada más qué espléndido retrato. Y no podía faltar el que a mi gusto es el más extraordinario retrato realizado por Velázquez y uno de los más extraordinarios retratos realizados en la historia de la pintura. Es el retrato del Papa Inocencio X. Un hombre terrible, como se puede ver. Se le nota el genio, el temperamento, la voluntad. Y aquí hay una alegoría de este cuadro realizada por el pintor inglés Francis Bacon. Dejamos a Inocencio X, bueno, la volvemos a visitar, y aquí está el cuadro de las hilanderas, otro de los cuadros de Velázquez sobre un tema mitológico de Aracné. Y este cuadro muy célebre es el cuadro de los borrachos de Velázquez. Aquí está el dios Baco, sirviendo de alcahuete a este grupo de borrachos extraordinariamente bien logrado. Esta es una de las pinturas de su juventud. Y en su madurez, en su primera madurez, pinta esta obra maestra que se llama La rendición de Breda o El cuadro de las lanzas. Es un cuadro para conmemorar la victoria de España. Aquí está representado el capitán español recibiendo las llaves de la ciudad de Breda del capitán flamenco después de la batalla. Aquí todavía se ven
los estragos del incendio del sitio de Breda que duró varios meses. Este es el aguador. No me acuerdo, lo mostré hace poco como un ejemplo de esto que les menciono de Velázquez. Él nunca menosprecia a sus modelos. Él es un aguador, un humilde aguador desarrapado, pero que con toda dignidad, y se le nota el orgullo, está vendiendo agua con todo su garbo y la seguridad de un buen caballero español. El retrato del conde duque de Olivares, el que fue el válido del rey Felipe IV, y realmente era él el que mandaba en España. Bueno, dejamos a Velázquez y nos asomamos un poco a otro maestro con quien se le ha querido comparar a Velázquez, que es Francisco de Zurbarán. Este es un bodegón. Zurbarán le dio ocasionalmente por pintar estos bodegones, como todos los españoles de esta época, y era un consumado maestro. No tenía la penetración psicológica, esa capacidad de ver el alma de las gentes que tenía Diego Velázquez, pero su técnica era impecable. Y aquí tienen este entierro. Una característica de Zurbarán y que domina en muchos de sus cuadros son sus blancos, el uso de los blancos. Él los hace resaltar y le confiere un brillo único a sus cuadros. Pueden ver, por ejemplo, este retrato de los monjes durante su comida en el refectorio. Y esto era una de las características de Francisco de Zurbarán. Últimamente ha comenzado a tomar importancia, se le empieza a valorar como otro de los grandes de España. Y sí, si comparamos, Zurbarán está, yo no diría a la altura de de un Velázquez, pero es de los grandes pintores del siglo XVI y del siglo XVII, de los grandes pintores de Europa. Y bueno, aquí tenemos a Murillo, los niños comiendo uvas. Murillo tiene una característica cuando pinta cuadros de, por ejemplo, niños, cuadros que no son religiosos, su pintura adquiere una naturalidad y un realismo notables que se pierde, al menos a mi gusto, cuando pinta sus inmaculadas concepciones, de las cuales pintó muchas.
siempre caracterizadas porque las vírgenes que él pinta son mujeres muy hermosas. Vean este cuadro de Murillo. Es una de sus grandes obras de arte. Es el retrato de un niño, de un, eh, de un niño pobre, de un mendigo, pero con esta luz en la sonrisa, con una mirada extraordinaria y maravillosamente bien ejecutado. Estamos ante otro de los gigantes de la pintura española, don Francisco de Goya y Lucientes, un pintor aragonés. Durante 40 años hizo pintura para la corte y durante los segundos 40 años de su vida hizo pintura de protesta, una pintura crítica de los vicios de la sociedad en que él vivía, una crítica terrible. En su primera etapa, él fue pintor del rey, pintor de nobles, tenía un talento comparable al de un Velázquez, una facilidad de pincel que en su tiempo ninguno lo tenía. Incluso pintores franceses reconocían el enorme mérito de este hombre. Ahora, este autorretrato, la verdad es que es una confesión de sí mismo, casi nos habla de lo que piensa, de lo que siente, de la agrura de su carácter, de lo necio que podría ser. Estuvo a punto de morirse a los 40 años. Sobrevive y entonces empieza a criticar al mundo. Perdón. Todavía en sus años de pintor de la corte, aquí está uno de los retratos de uno de los príncipes de la casa de los Borbones, de la familia de Carlos IV. Pintura galante que él realizó de motivos festivos, fiestas populares, kermeses, el juego de la gallina ciega, vendedoras de frutas. Toda esta vida frívola de la corte la pintó mucho. Incluso algunas de sus pinturas sirvieron como base para hacer tapices. Algunos de ellos se encuentran en el Palacio Real en Madrid. Esta pintura es una protesta ante el fusilamiento de los que estaban peleando por la independencia de España durante los levantamientos del 2 y del 3 de mayo, cuando Francia había ocupado
a España. Este cuadro se dice que sirvió como base a Monet para después hacer el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en México. No lo sé, si nos comparamos, son muy distintos los cuadros. Este es mucho más dramático, sobre todo la actitud de este joven que abre los brazos como diciendo, ya disparen. Por ejemplo, el gesto de este hombre que se está cubriendo la cara para no ver la masacre, el abuso que se está cometiendo contra el pueblo. Es un retrato de Fernando VII. Iba a decir de nuestro Fernando VII. Y, perdón, no es nuestro, ¿no? Era, lo que pasa es que Fernando VII era el rey que fue destituido durante la Guerra de Independencia en México. Y se dice que parte del grito de independencia fue viva el rey Fernando VII, a quien querían restablecer en el trono. Es la duquesa de Alba, obra de Francisco Goya. De este cuadro vimos un fragmento hace un momento. Es una fiesta, una kermés campestre, la muchacha llevando las frutas. Y aquí empieza la época sombría o la segunda época de Goya, cuando pinta sus sueños o la serie de los caprichos o toda esa enorme serie que se llama La Pintura Negra y que tiene un salón especial en el Museo del Prado, un gran salón que es como entrar a un aquelarre, porque es una reunión de brujas y de fantasmas y de figuras sombrías, casi infernales. Aquí está el gigante. Los viejos tomando sopa, y ya esto es parte de su pintura negra. Es una pintura casi aterradora. Toda esa belleza de su época galante, cómo se transforma esa metamorfosis en el alma de Goya y se convierte en esta crítica mordaz a una sociedad que él veía totalmente decadente y depravada. Ese es un fragmento de una de las muchedumbres de esos cuadros grandes, enormes, que están en la sala de la pintura negra de Francisco de Goya. Y este Saturno comiéndose a sus hijos,
Es un cuadro espeluznante. Con una fuerza indescriptible. Cuando comparamos la pintura de Goya con otras pinturas, hagan de cuenta que en Goya se siente como el rugido de un dragón. Es como un ser que surge del Averno. Y bueno, terminamos con Goya, nos saltamos a pintores menores hasta llegar al siglo XX, en que nos encontramos con uno de los grandes genios, por no decir el más importante genio que transforma y que modifica a raíz de todo el movimiento impresionista, porque realmente la rebelión, la revolución en el cambio de la pintura se inicia con los impresionistas. Cuando se llega a Cézanne, Cézanne, hagan de cuenta que llega un escalón abajo de donde comienza Pablo Picasso. Los primeros años de Pablo Picasso, él sigue más o menos la tendencia impresionista. Esta se llama Dama en Azul. No corresponde a su pintura azul. Picasso tiene varias épocas, pero de las épocas tradicionales que se le conocen es su época azul, que es muy triste, y la época rosa, donde ya empieza a ser una pintura más alegre. Esta es la muchacha del maquillaje, una pintura muy célebre, de corte totalmente impresionista, y que ya tiene también dejos de la pintura, de la nueva pintura fauvista. Aquí están pinturas de la época azul, como podemos ver, este retrato de familia tiene un toque de tristeza, de profunda tristeza. Vean los rostros de todos los retratados. La Celestina, un espléndido cuadro, bien de su época azul. El hombre de la guitarra, o el viejo de la guitarra. Y pasamos a su época rosa, donde ya es más, hay más colorido. No digamos que este muchacho se ve alegre, pero hay más vida en su pintura. La familia de los saltimbanquis en la playa, y esta que es una de sus, a mi gusto, una de sus pinturas más bellas, esta maternidad, que es una extraordinaria obra maestra. El juego de los colores, estos azules en el fondo, el rostro bellísimo de esta muchacha, muy española, el niño, la manita del niño. Es un cuadro enternecedor, lleno de delicadeza, y de pronto, caso, hagan de cuenta que rompe todos los límites, se inicia la etapa de la revolución cubista. Este es un fragmento de las
Damiselas de Aviñón. Es un grupo de prostitutas que él utiliza para iniciar su etapa cubista. Aquí empieza, por ejemplo, vean estas distorsiones de la nariz, los ojos, empiezan los diferentes planos. En total desarmonía. Estas pinturas, mucha gente a veces pregunta, y me ha sucedido a veces llevando grupos en los museos, a ver, explícame qué le ves de belleza a esto. Es una pregunta que no se puede contestar. La belleza es algo que se va descubriendo y la pintura moderna explora nuevos campos pictóricos, no necesariamente está atada a los conceptos tradicionales de belleza. La belleza es algo tan subjetivo, tan inexplicable, que intentar descifrarla es, a mi gusto, perder el tiempo. Estos cuadros, lo único que yo les puedo decir es hay que verlos, hay que volverlos a ver, librándose de todo tipo de prejuicio. Hay que verlos como experimentos de colores, así como cuando nosotros estamos acomodando un mueble, poniendo objetos sobre el mueble, y este lo movemos más a la derecha y este lo colgamos más a la izquierda, sin haber alguna razón lógica. Ese acomodo eh, subjetivo y subconsciente es lo que va determinando el arte de este siglo, bueno, del siglo pasado y de este siglo. Esta es otra de las típicas pinturas que me han preguntado, bueno, ¿qué le ves? A mí personalmente me encanta. Yo esta pintura, por supuesto, que la colgaría en la sala de mi casa, y no porque es un Picasso, sino porque me encanta ese juego de formas, ese experimento en el acomodo de conceptos. Y el único consejo que les puedo dar, toda esta nueva pintura, la forma de acercarse a ella es tomando la iniciativa y viéndola con los ojos y con el alma abierta, no tratando de comprenderla. No se basen en el título. Si les dice mujer con violín en la mano, ah, mira, si aquí está el violín, sí, mira, aquí está la mujer. No, no va por ahí. Es, vean toda esta aventura en el acomodo de las formas y los colores, y de repente algo sucede que nos grita que ahí hay algo mucho más profundo que únicamente las formas, como es el caso de esta dramática Guernica, de la cual ya hemos hablado, y que es un casi como un boceto en blanco y negro de lo que fue la tragedia de un bombardeo totalmente cruel
y asesino previo a la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española. No es lo bien dibujado que está el grito de esta mujer, es el grito, es los cuerpos mutilados, es el mensaje de tragedia, de horror que está enviando el cuadro, lo que nos conmueve. Otro de los pintores cubistas es Juan Gris. Juan Gris, catalán, él nunca llega a ese grito tan descomunal de, de Picasso. Él es más medido, más delicado en la combinación de sus colores y en la distorsión de las formas. Es el paso entre Picasso, Juan Gris y ya francés, que no lo vamos a ver ahorita, está Georges Braque. Es el más poético de todos. Y llegamos, ya casi para terminar, a uno de los pintores más controvertidos del siglo pasado. Este cuadro se llama La persistencia de la memoria. Se ha querido dar explicaciones a estos relojes que se están como derritiendo, como trozos de queso camembert. Esto es el surrealismo manejado por Salvador Dalí. Aquí hay hormigas. ¿Qué quieren decir las hormigas? ¿Qué quieren decir los relojes? No importa. Vean el cuadro en el conjunto. Es un cuadro inquietante. A mi gusto, sumamente bello. Y este otro que es terrible, ¿no? Es desgarrador, se llama El presagio de la guerra civil. Este es otro de esos cuadros que gritan. Curiosamente, este fue pintado en 1936, en las vísperas de la Guerra Civil Española. Y vean el rostro. Hay, hay un mensaje de tragedia, de dolor, de mutilación, de destrucción, de horror, extraordinariamente bien pintado. Y este otro de Salvador Dalí, llamado Las tentaciones de San Antonio. Bueno, Joan Miró, otro de los grandes pintores catalanes, esto me recuerda, en una ocasión hubo una exposición aquí en México, en el Museo de Arte Moderno de Joan Miró, y yo fui con mis hijos, eran niños todavía, y el más chico, pues que tendría unos 6 años, y el mayor
al ver esto dice, mira, se parece a lo que pinta Rodrigo, y Rodrigo se escandalizó, se irritó. Yo no pinto así, pero a grito abierto. La gente que estaba viendo el cuadro, pues les dio risa, porque el niño consideró pueril esta forma de pintar. Les repito, Joan Miró murió hace poco. Igualmente, este autor, a quien mucha gente lo ha criticado, dicen, pero eso son manchas, esto no tiene nada de gracia. Es Antoni Tapies. Antoni Tapies tiene estas pinturas en su museo, bueno, algunas de estas en Barcelona. Hay aquí en México, en el Museo de eh, Pedro Coronel, en Zacatecas, algunas pinturas de Antoni Tapies que son tremendas, son brochazos, es explosiones de fuerza, como de ira. ¿Qué quieren decir? No me lo pregunten. Cada quien puede buscar un significado o no buscar significado alguno. Su sentido a veces es puramente estético, puramente plástico. Es como siempre les digo, a ver, dime, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eh, la sonata número 18, el primer movimiento de la sonata para piano número 18 de Beethoven? No significa nada, es música. Esto es pintura y no significa nada. Es simplemente un estallido de fuerza. Aquí tienen otro de este pintor catalán, Antoni Tapies. Cuando vayan a Barcelona, visiten su museo. Estos cuadros, algunos de ellos son de 10 metros de largo, y cuando esté uno frente a ellos, estas explosiones de colores, de rojos tremendos, de verdad nos sacuden, nos conmueven. Y con esta extraordinaria composición en amarillo y negro, también de Antoni Tapies, terminamos este recorrido, este somero y superficial e incompleto recorrido por ese tesoro de la pintura española. Ah, qué bueno, se me olvidaba. Quise cerrar la plática regresándome un poco con las pinturas de Sorolla. Sorolla todavía es un pintor al que se le entiende, entre comillados. Su pasión era el mar. Era un pintor valenciano que hizo cuadros de mar en el cual hay blancos y tienen una vida. Eh, a fines del año pasado se organizó una exposición de Sorolla, dándole su lugar, sacándolo casi del anonimato en el National Gallery de Londres. Se pensaba realizar a mediados de este año. Afortunadamente se adelantó porque si no se hubiera tenido que cancelar por la pandemia. Pero vean qué belleza de cuadro. Sorolla es un enamorado del mar. Hizo muchísimos cuadros
y siempre su pasión era irse a la playa y pintar el mar, que era su adoración. Ahora sí, nos despedimos. Les agradezco la atención y nos vemos la semana entrante. Ahora sí, ya salimos de el viejo continente y nos vamos con Estados Unidos la próxima semana. Muchas gracias.